Hola, bienvenidos al taller de matemáticas del Centro Cultural Casa de las Bombas. Mi nombre es Sofía Mejía y hoy les voy a hablar sobre ángulos y su clasificación. Existen diversas formas de clasificar a los ángulos. Una manera de clasificarlos es según su medida. Un ángulo que mide más de 0 grados pero menos de 90 se llama agudo. Si un ángulo mide exactamente 90 grados, le llamamos recto. Uno que mida más de 90 grados, pero menos de 180 grados, es llamado obtuso. Y si mide exactamente 180 grados, se llama llano. Un ángulo se llama cóncavo si mide más de 180 grados, pero menos de 360 grados. Y si mide exactamente 360 grados, se llama perigonal o completo. Se le llama así pues se produce cuando un trazo circular completa su recorrido y vuelve al punto de donde partió, formando así una circunferencia. Otra manera de clasificar a los ángulos es por la suma de su medida. Cuando la suma de dos ángulos es igual a 90 grados, son llamados complementarios. En este caso, podemos observar que alfa es el complemento de beta, pues su suma nos da un ángulo recto. Si la suma de dos ángulos es igual a 180 grados, entonces se llaman ángulos suplementarios. Aquí alfa es suplemento de beta y viceversa, pues su suma nos da un ángulo llano. Y por último, en este caso, si la suma de dos ángulos es igual a 360 grados, entonces se dice que son ángulos conjugados. Aquí podemos observar ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Podemos ver que sin importar cómo sean los ángulos, mientras la suma sea igual a 90 grados y formen un ángulo recto, serán ángulos complementarios. Y aquí de la misma forma, son ángulos suplementarios si al sumarlos nos dan un total de 180 grados, es decir, un ángulo llano. Los ángulos también se pueden clasificar por la posición de sus lados. Si un par de ángulos tiene el mismo vértice y un lado en común, se dice que son adyacentes. Cuando estos se forman al intersectar dos rectas, como en este caso, entonces son a la vez ángulos suplementarios. Podemos ver que este es el lado que comparten y a la vez forman un ángulo llano. Los ángulos que se forman al intersectar dos rectas y que no son adyacentes se llaman opuestos por el vértice. Estos ángulos siempre van a medir lo mismo. Se llaman así pues comparten vértice, como podemos observar aquí, pero están en lados opuestos. También se pueden clasificar pares de ángulos por su posición entre dos paralelas y una transversal. Cuando una recta transversal corta a dos rectas paralelas, en este caso podemos ver que las rectas paralelas son AB y CD, y esta recta EF es la transversal que corta a ambas, entonces se forman 8 ángulos. Como podemos observar aquí, se forman 4 y acá otros 4. Esos ángulos presentan propiedades particulares. Ok, se pueden clasificar primero ángulos externos o exteriores, que son los que quedan en la parte externa de las dos rectas paralelas. Aquí podemos ver que estos y estos quedan por fuera de las rectas paralelas. Ángulos internos o interiores, que son los que quedan en la parte interna de las dos rectas paralelas. Se puede observar aquí que quedan dentro de estas dos rectas. También se pueden clasificar ángulos correspondientes, que son pares de ángulos no adyacentes y se sitúan en el mismo lado de la transversal.
Por ejemplo, este par 1 y 5 son no adyacentes, pero están del mismo lado de la transversal, es decir, del lado izquierdo. Por otro lado, por ejemplo, 3 y 7 también están del mismo lado de la transversal, pero no son adyacentes. Ángulos alternos externos. Son los pares de ángulos externos que no son adyacentes y que se encuentran en lados opuestos de la transversal. Es decir, 1 y 7 son ángulos alternos externos y 2 y 8 también lo son, pues están en lados opuestos de la transversal y no son adyacentes. Los ángulos alternos internos son los pares de ángulos internos que no son adyacentes y que se encuentran en lados opuestos de la transversal. Por ejemplo, 4 y 6 y 3 y 5. Ángulos externos consecutivos. Son los pares de ángulos externos situados del mismo lado de la transversal. Por ejemplo, 7 y 2, que podemos ver que están por fuera de las paralelas y a la vez están del mismo lado de la transversal. Y 1 y 8. Los ángulos internos consecutivos son los pares de ángulos internos que se sitúan del mismo lado de la transversal. Por ejemplo, 4 y 5 y 6 y 3, que podemos ver que se encuentran del mismo lado de la transversal y se encuentran en la parte interna de las rectas paralelas. Y bueno, eso fue todo por el taller de hoy. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima lección.